los ejercicios. Cuando nosotros empezamos a hablar de variable independiente y variable dependiente, es porque siempre en todos estos problemas, siempre hay un valor que es independiente, o sea que cambia, por eso el hecho de cambiar, y hay otro que depende de ese cambio, ¿sí? Yo en clases creo que les había dicho, por ejemplo, si nosotros nos tomamos un taxi, ¿qué depende de qué? Hay dos variables, una es la cantidad de cuadras o el recorrido que hace el taxi, y la otra variable es la plata o el dinero que yo pago. Entonces hay una que depende de la otra, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo que yo les dije del taxi, podríamos decir que el precio, o sea, el dinero que yo pago, depende de la cantidad de cuadras que realice, ¿sí? Entonces, la independiente sería el recorrido, las cuadras que tengo que hacer, y la variable dependiente sería la plata que pago por ese viaje, ¿sí? ¿Hasta ahí? Los demás no tienen sonido como para, aunque sea solamente cuando yo les pregunto, ponen el micrófono, lo dicen y lo sacan de nuevo si quieren, ¿sí? No, por ahora Porque voy yo entendiendo. Profe, yo no sé si a mí se me escucha cortado, por eso no. escucho cortado y a lo mejor debo tener mala señal si se escucha cortado, porque... No se te escucha cortado, Matías. No, a mí, profe. Ah, ¿a vos? No, yo te escucho bien, Mati. No te escucho Ah, cortado. bueno, no, porque la otra vez estaba con auriculares, pero ahora estoy sin ellos. No, no, yo te escucho bien. Bien, en este caso decía que esta tabla informa distintas profundidades y cómo va cambiando la presión. Cuando está a cero, o sea, cuando está en la superficie, la presión que tiene es de la atmósfera, una atmósfera. Si se va a 10 metros de profundidad, porque dice que la profundidad está medida en metros, si se va a 10 metros de profundidad, dice que ya tenemos 2 atmósferas de presión. Cuando estamos a 20 metros de profundidad, ya tenemos 3 atmósferas de presión. Y así hasta llegar los datos que me da. Esto es hasta 40 metros de profundidad, que ya estamos en 5 atmósferas de presión. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso, la que depende es la presión, depende de la profundidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. después lo que dice es que nosotros tendríamos que dibujar, ¿sí? Hacer un gráfico y unirlos en una línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, ¿qué dice entre paréntesis? Que tenemos a X. Y la variable dependiente es la Y. Entonces vamos a escribir a X, ¿sí? La vamos a hacer un eje. Aquí Y es vamos a horizontal, hacer, ¿no? Y la Y es claro, vertical. exacto. Lo vamos a hacer así. Como son todos números positivos, los hago así. Si tenía números positivos y negativos, me conviene que sea más para abajo o más para la izquierda. Pero en este caso lo dejamos así. Vamos a ir marcando. Esto lo hago yo a ojo, porque no tengo acá hojitas a cuadritos. ¿Sí? Si no, tengo que ir a otro programa. Entonces vamos marcando, ahí tenemos el 1, el punto 2, el punto 3, 4, 5, bueno, más o menos. Esto es la profundidad, ¿sí? Y acá vamos a poner entonces la presión. Ahora vamos a poner los numeritos. Vamos a poner más chiquititos en 12 y vamos escribiendo. La X, que es la profundidad, ¿sí? Está. Vamos a quitar después la punta. Decía 0, bueno, el 0 está acá en la unión, y después vamos de 10 en 10, ¿sí? 0, 10, después creo que era 20, 30, tendría que haber primero hecho esto, y después 50, a ver si queda ahí más o menos, no, quedó re mal. Vamos a, el 20 lo vamos a dejar. Bueno, no me deja borrar esto. Bueno, vamos a tener que ponerlo de 10 en 10,
y lo vamos a tener que hacer de a uno. Vamos a poner 10 acá. El 20. Acá vamos a poner el 30. Profe, se ve la parte de arriba nomás. Va, a mí, yo estoy viendo la parte de arriba nomás. Como en la parte de arriba. Claro, de la flechita para arriba no veo lo que está haciendo abajo. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí sí se ve un poquito. 30, porque lo hice muy así, a lo mejor muy abajo. Bueno, 40 y 50. Y acá tenemos entonces una Dos. atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, ¿sí? Hasta 5. Entonces, en el eje X es lo que nosotros llamamos profundidad, es lo que antes era nuestro eje X, por lo menos para los puntos, ¿sí? Profe, pero la variable independiente, ¿tiene que ver algo con la X y la Y? O Sí, sea, sí, sí, la X siempre es la independiente, por eso va siempre abajo. Y la que depende es la presión, entonces la presión va en el eje Y, ¿sí? Porque la presión es la que corresponde a la dependiente. Entonces lo que tenemos que hacer después es buscar los puntos y armar esa recta, ¿sí? A ver, tenemos el punto, lo vamos a hacer más gordito. El punto, para cuando estoy a 0 metros de altura, 0 está acá, tiene una atmósfera de presión. ¿Se ve? Cuando tiene 10 metros de profundidad, va hasta 2 atmósferas. ¿Está? A sí. los 20 metros de profundidad tenemos 3 atmósferas, los mismos de arriba. A los 30 metros de profundidad, ¿cuánto? 4. 4 atmósferas. A los 40, 5. 5. entonces vamos marcando los puntos. Ustedes tienen la hoja cuadrito, así que les queda bárbaro. Directamente lo grafican. Y dice que nosotros entonces tenemos que marcar los puntos en el gráfico, que están marcados ahí en azul, y después dice unirlos en una recta. Entonces agarramos desde 0, los unimos en una recta. Y ya trazamos la recta. Eso era lo que había que hacer en la parte B. Yo no sé si ustedes llegaron a hacerlo, si les salió o no salió. ¿Eso llegaron a verlo? Bien. En este caso, son 6 parejas de monos en una isla, ¿sí? Que las dejan ahí. A ver cuántos monos, la tengo con las manos. ¿Cuántos conejos hay después de un determinado tiempo? Entonces, si dice, acá había algo que no era muy coherente. Esa yo no me la acuerdo. No te acordás. Se soltaron 6 parejas, ¿sí? Como se soltaron 6 parejas, dice que cuando pasaron 0 años había 50 conejos. O sea que de 0 a 1 sería, ya había 50. Después del primer año ya había, ¿qué cantidad de conejos? 100. Al segundo año, 200. Al tercer año, 400. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de conejos depende, o sea, la reproducción del conejo depende de qué? El tiempo. Del tiempo. Exacto. Si pasa más tiempo, va a haber más conejos que si pasa menos tiempo. Entonces vamos a bueno, acá hay una recomendación con las escalas, para que vayan de 20 en 20 o de 4 en 4, ¿sí? Bueno, yo acá borro porque ahí vamos a hacer el gráfico. Entonces, ¿cuál depende de cuál? Ya me lo dijeron y lo vamos a escribir. La cantidad de conejos depende del tiempo. Bien, la cantidad de conejos entonces depende del tiempo que estén ahí en esa isla. Acá sería cantidad de conejos. Depende entonces de el tiempo que haya pasado. ¿Sí? Como el tiempo es la variable independiente, en nuestro sistema de ejes cartesianos que vamos a hacer ahora, ¿cuál va a estar? Horizontal. ¿El tiempo o la cantidad de conejos?
La X. El O tiempo. sea, el tiempo. Acá entonces vamos a tener el tiempo, ¿sí? Y la cantidad de conejos va a ir, vamos a hacer de 50 en 50, ¿sí? Así tenemos esos valores. Vamos a hacer diferente a lo que hicimos antes, así vamos poniendo. El 0 entonces está ahí en la unión de las dos. Vamos a poner acá 1, vamos a poner 2 y 3. Y acá vamos de 50 en 50, así que vamos a ir, de última vamos marcando. Sería. Sí, okay. 50, 100, no, así no llego a 400, va a tener que ser más pequeña la unidad. ¿Sí? Vamos a hacer así. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, no, 350, perdón, 400, ¿sí? Más o menos, como para tenerlo. Entonces marcamos acá, ponemos el 50 para saber que vamos de 50 en 50, 100, y acá va a ser 150, acá tenemos el 200, acá tenemos el 300, ¿sí? Y el último número que tenemos entonces en cantidad de conejos es el 400. En el eje Y vamos a tener entonces, como me dijeron, cantidad de conejos. Y en el eje X tenemos ahí el tiempo transcurrido, ¿sí? Aparte que nosotros sabemos que el tiempo es independiente porque el tiempo transcurre, no depende de nadie, no depende de la cantidad de conejos, si pasa o no pasa el tiempo pasa, los años pasan igual, ¿sí? Acá vamos a marcar entonces el 1, el 2 y el 3. A ver qué nos queda. No sé si nos va, no creo que nos quede una recta, ¿sí? Nos va a quedar una curva, o parecida. Vamos a agarrar un color y vamos a hacer entonces esta recta. Cuando pasaron 0 años, ¿cuántos conejos había? 0. 50. 50. Y acá Sí. dice 50. Como que arrancamos con 50 conejos. Al primer año ya eran 100. 100. Al segundo año ya eran 200. 200. Al tercer año ya eran 400. Pero, profe, si ahí no te pone 300, ¿vos lo podés poner igual? Yo lo escribí el 300 porque está en la escala, como para no salteármelo. Pero en realidad fíjense que no quedó una línea, no quedó una recta, ¿sí? Quedó una curva. Nosotros la vamos a marcar ahora. La vamos a marcar y como yo la marco con el mouse, no sé cómo va a quedar. Pero bueno, arrancamos nosotros. De 50 empezamos, ¿sí?, a unir esos puntos, ¿sí? Y seguramente sea así, una curva más parecida a algo así. Dice representar la función gráficamente en los exportes cartesianos. En el 1, en el ejercicio 1 decía trazar la recta. Como es el ejercicio 2, no dice trazar la recta, dice unir los puntos o armar el gráfico. No nos queda una recta, porque si no tendría que haber sido de 50 en 50 para que nos quede recta. ¿Sí? No va de 50 en 50. Acá aumenta 50, acá aumenta 100 y acá aumenta 200. ¿Sí? ¿Está? Entonces por eso no va no va a ser una recta, es una curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Lo pudieron completar? Complétenlo en su carpeta.